Gracias al Señor, hermanos, por la vida de nuestra pastora. Oramos y damos gracias porque el Señor la levanta. Como decía ella, es muy importante, hermanos, que entendamos lo que es el reino de Dios. El reino de Dios, ¿verdad?, no es comida ni bebida. El reino de Dios es alegría, es gozo, ¿verdad? Es contentamiento en el corazón de cada uno de los que pertenecemos al reino de Dios. ¿Por qué, hermanos, nosotros debemos cada día de levantarnos con esa alegría y con ese gozo en el corazón de nosotros? Porque nosotros antes estábamos excluidos. Amén. Vamos a dar lugar a que los niños que están aquí puedan salir también. Cada niño, tenemos la clase para los niños, así que todos los que están listos pueden pasar con nuestra maestra en orden, gracias a Dios. Se me había pasado a anunciar a los niños. Entonces, hermanos, mire, es importante que nosotros entendamos lo que es el reino de Dios. El Señor al final, el Señor nos anuncia a nosotros el reino de Él en este tiempo y todos los tiempos. Desde que el Señor se fue, el Señor enseñó a sus discípulos, ¿verdad?, a orar. ¿Y qué hizo el Señor, hermanos, cuando Él enseñó a sus discípulos a orar? El Señor le dijo a ellos en Mateo capítulo 6, vamos a abrir nuestras Biblias, Mateo capítulo 6, bendito sea el Señor, y en el versículo 10, Mateo capítulo 6, versículo 10, gloria al Señor. Miren lo que el Señor nos enseña aquí. Venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como también en el cielo. ¿Cuántos han leído o han escuchado lo que dice el Salmo 24? El Salmo 24 nos enseña a nosotros que de Él es la tierra, su plenitud, el mundo y todo lo que en Él habita. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor por eso? Hermanos, todo es de Dios y para Dios fue creado, hermanos. Entonces, nosotros leemos esta palabra del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en Él habita, ¿verdad? Debemos recordar, hermanos, que todo le pertenece al Señor y que el reino de Dios comienza aquí en la tierra con usted y conmigo, hermano. Nosotros hemos escuchado la palabra y debemos de creer que no es necesario estar en las nubes, hermano, ir a la presencia de Dios para experimentar el reino de Dios en la tierra, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque el Señor está aquí en medio de nosotros, a través del Espíritu Santo. Él dijo, me voy, pero les enviaré a uno, que es el Consolador, para que esté con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos. Yo voy a estar ahí, ¿verdad? Entonces eso debe de avivar nuestros corazones, inquietarnos a creer que el Señor es el dueño de todo y que Él nos puso a nosotros aquí para que nosotros, ¿verdad?, lideráramos, para que nosotros nos empoderáramos y tomáramos control de lo que se mueve que no es agradable a Dios. Como iglesia estamos llamados a levantarnos en este tiempo, hermano, y tomar conciencia de la necesidad de creer lo que Dios ha dicho en su palabra. Venga a tu reino, ¿verdad? Y hágase la voluntad suya, así como se hace allá arriba, también aquí en la tierra. Allá en el cielo, hermano, en la presencia del Señor están los ángeles, los arcángeles, los querubines, los serafines, todos los seres vivientes con humildad, con sencillez de corazón y con amor obedecen al reino de Dios. No por obligación, no porque yo tengo que hacerlo, no. Mire usted qué interesante. Y una vez una persona me preguntaba a mí y me decía, ¿por qué si Dios sabía y se daba cuenta de todo lo que el diablo estaba orquestando para convencer a todas esas legiones que él se trajo, ¿verdad? ¿Por qué Dios no lo acabó? ¿Por qué Dios no destruyó a esa obra que él estaba haciendo, convenciendo a todos esos seres para traerlos con él? Y mire lo que el Señor ponía en mi mente, decirle a esa persona,
Si el Señor, que todo lo sabe, todo lo puede, todo lo conoce y de Él es todo, incluso Él creó a Satanás, ¿verdad? Que antes no se llamaba Satanás. El Señor es soberano y Él hace como Él quiere. ¿Cuántos lo saben? ¿Verdad? Nosotros debemos entender, hermanos, que el Señor, si el Señor hubiese destruido a Satanás, que lo pudo haber hecho, ¿verdad? Él lo pudo haber hecho y se acababa todo. Pero ¿qué es lo que el Señor quería? El Señor ponía eso en mi corazón. Todos aquellos ángeles y seres vivientes que estaban al lado del Señor, ¿verdad? Que estaban por amor, que estaban con sencillez de corazón, con humildad, con ese deseo de alabarlo porque Él vive para siempre y porque Él lo llena. La gloria de Dios cada día se renueva y esa presencia de Dios en medio de ellos, hermanos, es lo que les hace darle gloria a Dios, porque cada vez que están en la presencia de Dios, ellos pueden alabarlo porque son nuevas la gloria de Dios cada día. Y usted y yo tenemos que vivir en esa gloria, tenemos que movernos de esa manera, adorar a Dios con amor y con deseo de corazón, hermano. No porque Dios me lo imponga, no, sino porque yo amo a Dios. Y esa es la situación que hubo con Satanás. Si el Señor me ponía eso, si destruye a Satanás y acaba con todos los que desobedecieron a Él y se unieron a Él, ¿verdad? ¿Qué hubiese pasado con los demás que estaban ahí, que lo obedecían por amor y con humildad y sencillez de su corazón, de todo corazón? Hubiesen tenido temor, ¿verdad? Y hubiesen dicho, wow, este ser es muy poderoso y si nosotros no nos sometemos a la voluntad de Él, nos va a destruir a nosotros también. Eso el Señor ponía en mi corazón, decirle a esa persona. Nadie de los seres que el Señor ha creado que están en la presencia de Él lo adoran obligados, hermano. Lo alaban obligados. Están sometidos a la voluntad de Dios por amor a Dios, porque Dios se revela cada día y les deja ver el gran amor que Él tiene para con toda su creación, hermano. Y asimismo, nosotros debemos adorar al Señor en espíritu y en verdad, hermano. Porque eso es lo que Dios quiere en este tiempo de parte de nosotros como iglesia y del mundo entero que está allá afuera, hermano. El Señor quiere que la gente experimente la gloria de Dios en esta tierra, pero nada ni nadie la va a poder lograr si no deja que el Espíritu Santo tome control de su vida, de la vida de esa persona, de usted que está ahí y de mi persona también, hermano. La palabra nos enseña y el Señor Jesucristo decía, venga tu reino y hágase la voluntad suya, no la mía, como se hace allá, también aquí en la tierra. ¿Qué pasó en Getsemaní, hermano? ¿Qué pasó en Getsemaní cuando el Señor le tocó ir a orar a Getsemaní antes de ser crucificado? ¿Verdad? El Señor dijo una palabra y la encontramos en Lucas 22, 42. Mire lo que dice la palabra ahí. Lucas 22, 42. Gloria al Señor. El Señor habla de una manera muy importante que nosotros debemos entender cada día lo que Dios quiere decir en su palabra. Lucas 22, 42. Padre, si quieres, no me hagas beber de este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino, vean ustedes qué importante. ¿Qué está haciendo el Señor Jesucristo ahí? Sometiendo su cuerpo a la voluntad del Padre. Sometiendo su vida a la voluntad del Padre. ¿Ustedes creen que es fácil lo que al Señor le pasó? No es lo mismo, hermano, que usted esté detenido en una luz de un semáforo y venga un carro y le dé por detrás. Piense un momento. Usted está parado en una luz y viene un carro a toda velocidad y le pega al carro suyo con violencia, va a ser duro y fuerte. Pero no es lo mismo eso a que usted esté estacionado y vea venir ese carro de frente y no se lo pueda quitar de encima, hermano. Es una angustia y una desesperación tremenda. Y eso es lo que podemos ver
la angustia, la palabra dice que el sudor del Señor caía como gotas de sangre, ¿verdad? Sudaba gotas de sangre. ¿Por qué? Porque era una angustia tremenda la que él estaba viviendo. Pero él dice, no se haga como yo quiero, sino como usted dice, Señor. No se haga la voluntad mía, sino la suya. ¿Está usted, hermano, y estoy yo, preguntémonos a nosotros mismos, dispuestos a hacer por encima de cualquier circunstancia la voluntad del Padre? ¿La voluntad de la palabra de Dios? El miércoles estudiábamos lo que el Señor le decía a Nicodemo, ¿verdad? En Juan capítulo 3. El Señor le decía a un sacerdote del Sanedrín, a un hombre que conocía la Torá, ¿verdad? Le es necesario a usted nacer de nuevo. Pero él le decía, ¿cómo puedo yo, siendo una persona mayor, volver al vientre de mi madre y nacer? Es imposible eso. El Señor no hablaba de un nacimiento físico, hermano. El que nace una vez, muere 2 veces. Pero el que nace 2 veces, vive para siempre, hermano. Y démosle un aplauso porque aquí habemos gente nacida de nuevo. Habemos personas que hemos conocido al Señor porque Él lo eligió a usted y me eligió a mí. Mire qué privilegio tan grande, hermano. La palabra dice que ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que van por ahí. Y estrecho y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Dentro de esos pocos está usted y estoy yo, y son millones, hermano. Pero ahí vemos nosotros que es un privilegio, es una bendición, debe ser una alegría muy grande la que debe embargar nuestros corazones, el darnos cuenta, hermano, que nosotros antes estábamos perdidos y el Señor puso sus ojos en usted y en mí para darnos vida y vida en abundancia. Ese es el reino de Dios. Cuando usted cree, cuando usted se enamora, cuando usted se apasiona por una persona, usted deja lo que sea, hermano. Y si usted está enamorado, usted va a donde tenga que ir para encontrarse con ese amor que usted tiene. Y aquí en la tierra está el Señor, porque Él dijo que dejaba el Espíritu Santo aquí. Entonces yo tengo que estar alegre porque Dios está conmigo. Tengo que estar contento y darle gracias a Dios porque Él vive en mi corazón. Porque yo antes estaba muerto y ahora vivo. Porque la palabra ha entrado en mi corazón. He muerto y ahora vive Cristo en mí. Y eso debe ser un motivo de alegría y de gozo para usted y para mí. ¿Qué pasaría, hermano, si el Señor viniera en este momento? Usted y yo, hermano, vamos a la presencia de Dios por fe y por gracia. La palabra nos enseña que somos salvos por gracia, por medio de la fe puesta en Dios, a través de su Hijo Jesucristo, porque Él envió a su Hijo, Él se hizo carne para que usted y yo tuviéramos vida. Entonces, si usted ha sido llamado para pertenecer al reino del Rey de Reyes y Señor de Señores, debe de darle un gloria a Dios muy grande, hermano. Debe darle la gloria al Señor, porque Él vive para siempre. El Señor demanda alabanza de su pueblo. Y si usted está contento y alegre, agradecido con el Señor, le va a dar la gloria a Él. Mire lo que dice la palabra. Vamos a irnos al libro de los Salmos. Salmo 119, muy conocido por todos. Recuerdo que cuando mi hija pequeñita nació, yo me pasé el día que nació toda la noche estudiando este salmo. Y en la otra Biblia pequeña que tengo lo tengo marcado. Maravillosa palabra, el capítulo más grande de la Biblia. Mire lo que dice aquí. Excelencia de la ley de Dios. Bienaventurados los perfectos de camino. Salmo 119, 1. Dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor. Mire usted, dichosos los que van por caminos perfectos. ¿Cuántos sabemos que el camino que nosotros estamos caminando es el único camino
que lleva a la salvación eterna, a la vida eterna, ¿verdad? Y el reino de Dios está alrededor de nosotros cuando usted, hermano, está caminando por esa senda, porque la gloria de Dios está a su alrededor. No es necesario, hermano, esperar ir al cielo. Aquí usted puede vivir el reino de Dios en esta tierra. Bienaventurados los que guardan sus testimonios, el versículo 2, dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan. Mire la importancia, hermano. Dichosos los que guardan sus estatutos y de todo corazón lo buscan. Es importante, hermano, que nosotros adoremos al Señor, decíamos, en espíritu y en verdad. ¿Cuántos saben que las emociones de nosotros muchas veces nos traicionan? El corazón son las emociones, los sentimientos que hay dentro de nosotros. Y la palabra nos enseña que el corazón es malo, perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? El Señor pesa los corazones de nosotros. Y nosotros cada día que estamos caminando en este camino debemos ir dándole lugar a la palabra, para que la palabra vaya desarraigando todas aquellas cosas que puedan estar dentro de nuestro corazón, ocupando el lugar que debe ocupar Dios. Porque si Dios gobierna mi vida, Él es el rey de mi vida, yo pertenezco al reino de Dios, yo debo recordar que yo pertenezco a esas legiones y multitudes que alaban y glorifican al Señor. No es cualquier cosa, no es cualquier cosa, hermano. Usted, mire, si usted verdaderamente es un santo de Dios, y le digo un santo de Dios porque ha recibido a Cristo, porque lo ha reconocido como Señor y Salvador, no porque es inmaculado y no falla, no, un santo de Dios que vive día a día en la presencia de Dios, no debería sorprenderse cuando llegue al cielo, hermano, cuando llegue a la patria celestial. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué no debería sorprenderse? Porque es algo que uno debe de vivir día a día. Cuando usted se mete en la palabra, usted va a aprender a conocer las cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido en corazón de hombre. Porque esas son las cosas que Dios tiene preparadas para los que lo aman. Y el apóstol Pablo lo decía en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 9, ¿verdad? Nosotros cada día debemos anhelar, experimentar la gloria de Dios en esta tierra, ver las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros, ¿verdad? Mire lo que dice ahí, sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. ¿Por qué? Porque se deben discernir con una mente espiritual. Y esa es la mente que Dios quiere poner en usted y en mí día a día, hermano. Día a día. Que usted no fluctúe, que usted no cambie, que usted adore a Dios por encima de todas las cosas que pueda estar viviendo en el diario vivir. Y que ame a Dios por encima de todas las cosas. Y aprendamos de esa manera al amar a Dios, a amarnos entre nosotros mismos, a ayudarnos entre nosotros mismos. Si vemos un hermano que está débil, si vemos un hermano que está desanimado, desmoralizado, debemos nosotros de levantarlo con la palabra. Debemos nosotros de ser ese callado donde él se apoye. Porque un soldado que ve que al amigo de él le dan un balazo, no lo deja tirado, si lo puede agarrar y llevarlo a la enfermería para que le den atención médica. Y ese es el amor de Dios. El amor de Dios en nosotros, hermanos, tiene que fluir como un manantial de agua. Por eso el Señor le decía a la mujer samaritana, si tú bebes del agua que yo te daré, nunca más volverás a tener sed. ¿Por qué? Porque esa agua que yo te dé será como un manantial que salte para vida eterna. Dentro de ti va a emanar, hermano, esa agua de vida. La palabra va a fluir
con amor, para darle a conocer al que no sabe lo que se está perdiendo cuando no pertenece al reino de Dios. ¿Verdad? Y ese es el llamado que tenemos todos nosotros. Enamorados nosotros de Dios y sabiendo que hay lugar, todavía debemos de correr a darle la mano al otro para traerlo dentro del arca, hermano. ¿Verdad? Todavía, hermano, está aquí el Señor. Él no es suyo y mío. ¿Verdad? Que ha preparado lugar para todos, hermano. La palabra nos dice que es maravilloso, ¿verdad?, conocer y entender a Dios. Y cuando usted conoce y entiende lo que Dios tiene para usted, usted no lo quiere cambiar por nada ni por nadie. Porque es un amor que es recíproco. No es que usted le va a dar amor y va a recibir una bofetada. No es que usted a Dios le va a brindar su corazón y Dios hoy va a estar bien y mañana no con usted. No, hermano. El Señor es amor. El Señor vino a esta tierra y como un ejemplo, como humano, para rescatar lo que se había perdido. Y si Él no fuera amor, nosotros no pudiéramos ser salvos. Usted y yo no estaríamos aquí, porque ninguno de nosotros merecemos el cielo, hermano. Porque nosotros somos malos, fallamos, le deshonramos a Dios de muchas maneras, mas sin embargo, Él, ¿verdad?, en su infinito amor, sigue con la mano extendida, sigue con los brazos abiertos para recibir a ese hijo pródigo que viene a Él. Porque el que viene a Él humillado y con deseo de que Dios haga una obra en Él, Dios no lo desprecia, hermano. Dios está dispuesto a que todo aquel que venga en Él y crea, no se vaya a perder, sino que tenga una vida prolongada por la eternidad, ¿verdad? Y esa es la alegría que debe haber en nosotros. ¿Qué dice el versículo 3 del capítulo 119 de los Salmos? Gloria al Señor. Salmo 119, 3. Gloria a Dios. Bendita sea tu palabra, Señor, y bendito seas tú. Gloria a Dios. Voy a leerlo aquí en esta versión. Dice, pues no, jamás hacen nada malo, sino que siguen los caminos de Dios. ¿Cuál debe ser la mentalidad de usted y mía como hijo de Dios? Alejarme cada vez más de lo que me hace daño. Esta mañana yo hablaba con un hermano y me decía, no, es que comí algo y me hizo daño, pero yo sabía que me hacía daño, mas sin embargo lo comí. ¿Verdad que eso no es del todo sabio, no? Pero pasa, ¿no? Porque la tentación está ahí. Y si uno siente deseo, porque uno está en la carne, hermano, y los deseos, dice la palabra, de los ojos, los deseos de esta vida, la vanagloria de esta vida, ¿verdad? Está en nosotros esos deseos constantemente. No podemos nosotros, ¿verdad?, muchas veces evitar que esas cosas vengan a nosotros, ¿verdad? Pero sí podemos obviarlas, evitarlas. Si yo sé que algo me hace daño, ¿por qué lo voy a hacer? Porque muchas veces necesitamos, ¿verdad?, ese atributo del fruto del Espíritu Santo que se llama dominio propio, para poder controlar nuestros impulsos y no hacer, y como eso que me contaba ese hermano, ¿verdad?, la comida y cuántas cosas más que pueden haber en nosotros, porque somos seres humanos, Dios nos entiende y Dios nos da a nosotros la habilidad que no tienen de repente otros seres que Él creó, ¿verdad? Y nosotros somos especial tesoro para Dios. Nosotros no somos cualquier cosa, hermano. Mire lo que dice Génesis 1:28.
A ver si me lo buscan ahí, por favor. Gloria a Dios. La palabra de Dios está para edificar la vida suya y mía. Pero nosotros cada día debemos aprender a creer. Y los bendijo con estas palabras: sean fructificados, sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves de los cielos y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Nosotros fuimos creados para dominar y señorear, porque la creación de Dios está bajo nosotros. Nosotros somos superiores a los ángeles, dice la palabra. Y el nombre que tienen todos los animales en la tierra, Adán se lo dio. Dios le dio la inteligencia y la sabiduría para que él pusiera el nombre a todos los animales, ¿verdad? Y lo puso a señorear, a gobernar sobre ellos, a que los animales respetaran a ese hombre. ¿Cuándo se perdió eso? Cuando el hombre, hermano, desobedeció lo que Dios dijo que no había que hacer, lo hizo, y eso es la desobediencia. Y muchas veces nosotros, hermanos, pensamos y actuamos de una manera que no es la mejor. Dios nos conoce, Dios conoce el corazón suyo, el mío, ¿verdad? Y Él entiende nuestros corazones, y el proceso de cada uno es diferente, porque Dios va trabajando en los corazones de todos. La palabra nos dice a través del profeta Isaías que la palabra no vuelve, no regresa vacía, sino que provoca lo que Él quiere en el corazón de todos nosotros, hermanos. Con unos va más adelante, con otros un poquito más atrás, pero si usted le da lugar al Espíritu Santo que entre en su vida, usted entra a vivir en este reino de Dios y usted experimenta la gloria de Dios cada día, hermano, en su vida, y puede contarle a los demás las maravillas de Dios para que los demás se enamoren y digan: de verdad yo quiero ese versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Cada día debe estar viva esa palabra en nosotros, hermano, ¿verdad? Para creerle a la palabra y vivir cada día de acuerdo al propósito de Dios, de acuerdo a los planes de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos podemos decir eso? Cuando enfrentamos, hermano, las situaciones, creamos que todas las cosas son posibles a través del poder de Dios en nosotros, ¿verdad? El poder de Dios está en usted y está en mí, lo que muchas veces no lo creemos. Muchas veces dudamos de que eso se esté desarrollando en mi vida, porque caí, resbalé. El Señor dice: levántate, que yo estoy contigo, yo soy tu apoyo, yo te sostengo, sigue adelante, ¿verdad? Mañana va a ser mejor, y cada día usted va anhelando mejorar en este camino, para que los que están allá afuera puedan ver en usted el reino de Dios. ¿Cómo lo van a ver? A través del testimonio que usted dé a los demás que no conocen a Dios. El testimonio suyo es muy importante, hermano, porque es la carta de presentación para el reino de Dios. La puerta todavía está abierta. Cuando esa persona ve esa carta de presentación que es usted, ese embajador que es usted, ese representante del reino en la tierra que es usted y soy yo, esa persona va a querer entrar de acuerdo a lo que vea en usted y en mí. Por eso es importante que nosotros traigamos a memoria lo que el Señor dijo: venga tu reino y hágase tu voluntad, así como allá, también aquí. Porque todo, hermano, le pertenece a Dios. Y recordamos lo que dice el Salmo 24, de Él es todo, ¿verdad? No es que el diablo es dueño de esta tierra y Dios del cielo. No, todo lo hizo Dios y todo le pertenece a Él. Y un día delante de Él toda rodilla se va a tener que doblar y toda lengua va a tener que confesar el nombre del Señor, ¿verdad? Y eso en nosotros debe de estar vivo cada día. Dice el versículo
4. Leamos el versículo 4 del Salmo 119. Salmo 119, 4. Gloria al Señor. Tenemos, hermanos, mucha tela de qué cortar, de dónde cortar acerca de este tema. Es muy importante que usted y yo lo creamos y nos apoderemos de lo que Dios ya puso en cada uno de nosotros. Tú has establecido tus preceptos para que se cumplan fielmente, ¿verdad? Es lo que Dios espera de usted y mí y de mi persona. Dios es el Rey soberano, no para pisotearnos, no para aplastarnos, sino porque dice Jeremías 29:11, yo sé los pensamientos que tengo para cada uno de ustedes. Son pensamientos de paz y nunca de mal, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, dice en la nueva versión internacional. Afirma el Señor, mire, yo sé los planes que tengo para cada uno de ustedes. El Señor está tocando la puerta del corazón suyo con esta palabra y mío. Por eso es importante prestar atención para no perdernos ni un poquito de lo que Dios nos está diciendo en esta mañana. El Señor tiene planes buenos para usted y para mí, para que nosotros podamos cosechar lo que Él tiene. Dice, planes, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Yo no sé la situación que usted pueda estar pasando, ¿verdad? Pero déjeme decirle que Dios no se ha cortado en su amor y en su misericordia. Que Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Y si usted lo cree, dele un aplauso al Señor. ¿Saben por qué? Porque Dios nos permite que pasemos situaciones para probar la fe suya y la fe mía. La fe de nosotros es como un músculo que tenemos que ejercitarlo. Usted va al gimnasio y hace ejercicio. Si usted hace ejercicio, usted se mantiene en forma. Pero si usted no va al gimnasio y hace muchas cosas, o como decía ese hermano, como lo que no debo comer, aunque sepa que no lo debo comer, y usted se puede enfermar, ¿verdad? La fe, hermano, hay que hacerla crecer. Creer en Dios, hasta el enemigo cree y tiembla delante de Dios. Y yo pregunto aquí, ¿cuántos creen en Dios? Todos van a levantar la mano, todos la vamos a levantar, ¿verdad? Pero hay una cosa muy diferente de lo que es creer en Dios a creerle a la palabra de Dios. Si usted le cree a la palabra, a lo que dice la Biblia, usted va a hacer lo que dice ahí. Porque mire lo que dice ese versículo que acabamos de ver. Porque el Señor tiene planes o pensamientos de paz y no de mal para darnos lo que Él quiere a cada uno de nosotros. Pero depende de si nosotros lo creemos o no lo creemos. Usted pertenece al reino de Dios. Yo también, porque he salido de donde estaba antes, de las tinieblas a la luz. La luz es Cristo, el camino es Cristo, el verbo de vida es Cristo. Y si ese verbo, si esa palabra está viva en mí y yo la creo, yo voy a caminar conforme a lo que dice la palabra, por la fe que yo he depositado en esa palabra. Si yo no creo, yo no voy a hacer con facilidad lo que Dios me dice. Y fácilmente me voy a desviar por un camino no correcto, ¿verdad? Voy a hacer con mayor facilidad lo que Dios me dice que no debo hacer cuando no creo, cuando en mí no hay fe. Porque usted viene a este culto, a esta reunión, a este servicio, por fe. Si usted abre la palabra de Dios, porque esta es la palabra de Dios. El Señor me hacía ver a mí que la Biblia es como ver a Dios en un trono y yo estar abajo.
atendiendo a lo que Él me está diciendo, escuchándolo y anhelando hacer lo que Él me dice porque es lo que más me conviene. Si yo no conozco lo que hay detrás de esa pared y nunca he estado al otro lado, no voy a saber lo que pasa allá. Pero tengo un Dios que lo ve todo, que lo sabe todo y que está en todo lugar, que no hay cosa pequeña para Él. Atributos de Dios: omnisciencia, todo lo sabe; omnipresencia, está en todo lugar; y omnipotencia, no hay cosa que a Dios le quede pequeña, hermano. Pero depende de usted y de mí el creerle a la palabra de Dios. Yo lo reto y lo animo a que comience cada día más a escudriñar las Escrituras y a deleitarse en la palabra de Dios. Eso es lo que va a hacer de usted y de mí una persona con convicción y con carácter. Convicción, como dice Hebreos 11:1, convicción es aquella seguridad que yo tengo y que nada me la puede arrebatar. Certeza es esa seguridad que hay en mí de que lo que dice la Biblia es verdad. Nosotros somos más bienaventurados porque sin haber andado caminando con Jesucristo como anduvo la gente de los antepasados, nosotros hemos creído es por fe, hermano. Y Dios honra la fe suya y la mía. Dios honra la fe suya y mía, hermano. Si usted cree lo que dice la palabra de Dios, usted va a ver los milagros. Si no, no va a haber nada. No va a pasar nada, hermano. Porque sin fe es imposible agradar al Dios que honra a sí mismo. Porque a Dios nadie lo puede, ¿verdad? Nadie puede darle más gloria a Dios que Él mismo. Porque Dios es todo, hermano. El alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Nada está por arriba de Dios y nada está por debajo de Dios. Él es el todo. Y cuando nosotros creemos, las cosas suceden, hermano. Usted empieza a caminar y a creerle a Dios. Usted empieza a producir la gloria de Dios en esta tierra. Usted empieza a modelar el reino de Dios en esta tierra, para que los que no han creído en Dios, muchas veces por la palabra, porque se les hace difícil creer lo que dice este libro, como me decía mi papá a mí hace muchos años, y a mi abuela, que Dios la tenga en su gloria, el papel puede con lo que le ponen, mami, le decía, y tú también. Vaya, véalo ahora que dice él. ¿Cuánto tiempo yo desperdicié en el mundo? Quisiera rescatarlo, pero le doy la gloria a Dios porque me dio la oportunidad, si fuera al final de mis días, de venir a la presencia de Dios y arrepentirme de mis pecados. Ahora le doy la gloria a Dios, dice él, porque Él vive en mi corazón. Y eso debe ser lo que debe motivarnos a nosotros cada día, que la gloria de Dios está aquí y que yo pertenezco al reino de Dios, ¿verdad? Y que el Señor dice en el libro de Mateo, capítulo 6 y versículo 33, después de una lista que el Señor da ahí sobre el afán y la ansiedad, Él dice algo muy importante, el Señor Jesucristo ahí. Mateo 6:33, mire lo que dice ahí. Más bien, busquen primeramente, amén, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que antes Él había mencionado van a venirles por añadidura. ¿Qué pasa cuando usted busca primeramente el reino de Dios y su justicia? El reino de Dios está aquí, hermano. El reino de Dios está en su palabra. Dios está presente en esta tierra. Abramos nuestros ojos a la luz de la palabra. Como decía el rey David, lámpara es a mis pies esta palabra y luz que alumbra mi caminar. Para yo saber por dónde ir, cómo conducirme, aunque no entienda y no comprenda, ¿verdad?,
como Abraham cuando salió de donde estaba, sin saber ni siquiera para dónde iba, solamente por la confianza que él tuvo. ¿En qué? En la voz de Dios. ¿Saben por qué la voz de Dios? Porque se burlaban de él y le decían, muéstrame tus dioses. ¿Dónde están? Quiero verlos. Tú estás loco, ¿cómo te vas a ir para allá, a ese desierto, con todo ese montón de animales y personas? A morir se van a ir. ¿Cómo vas a estar tú escuchando una voz así, sin ver y sin saber? Eso es lo que Dios honra, la fe de nosotros. Y ese hombre, su fe le fue contada por justicia, hermano. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, hermano. Caminar en el camino de Dios no es fácil. No es fácil. Pero tiene un galardón grande, hermano. Y usted lo empieza a vivir desde aquí. Desde que usted se convierte a Cristo, le abre su corazón a Él de todo corazón, usted vive para Él y empieza a caminar en este camino que es la palabra de Dios. Usted, hermano, va a poder experimentar el reino de Dios aquí en la tierra, hermano. Eso es lo que Dios quiere, que experimentemos aquí en la tierra. Mire lo que dice Gálatas 2. Gálatas 2 y el versículo 20. He sido crucificado con Cristo. ¿Cuántos sabemos aquí que Cristo fue crucificado? ¿Lo merecía? Él no hizo nada. Y la revelación del cielo vino sobre el ladrón de la derecha, cuando le dijo al otro, cállate, porque nosotros sí merecemos estar aquí, pero este tipo no ha hecho nada para estar aquí. Entonces, Cristo fue crucificado. Y mire lo que dice el apóstol Pablo en esta carta que le escribió a los Gálatas. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe. Mire lo que dice la palabra ahí. Es la fe la que nos va a mover a renunciar a todo, por amor al reino de Dios. La fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Con Cristo estamos nosotros crucificados. Y cada día, hermano, el hacer morir los deseos personales de nosotros, el matar toda esa grulla de pensamientos que invaden nuestro corazón y nos quieren robar la bendición, es un reto. Y nadie, hermano, lo puede hacer por usted. La decisión es personal. Usted recibió a Cristo porque usted quiso hacerlo, hermano. Usted está aquí porque usted cree y está aquí porque ama a Dios. Pero de ahí para allá es un proceso. Nosotros cada día debemos someternos a ese manantial de agua que es la palabra. La palabra es un manantial de agua que va limpiando nuestras vidas. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo, usted tiene que nacer de agua y de espíritu. ¿Qué significa eso? Que para que haya esa concepción tiene que estar la palabra y el Espíritu Santo de Dios. Pero después de eso falta algo más. Para que se forme un ser, tiene que haber la unión del género masculino y el género femenino. La madre y el padre de ese niño que va a venir al mundo. Pero ¿qué más falta? Falta el vientre, hermano. ¿Y sabe cuál es el vientre? El vientre es usted y soy yo. Es la fe que nosotros pongamos. Ese es el vientre que va a hacer crecer y se desarrolle ese ser en nosotros.
porque el grano tiene que caer en la tierra y morirse. Yo veo esos árboles de coco que el árbol, la misma fruta es la semilla. Y de repente usted deja ese coco ahí seco y usted ve que si está en una buena tierra, empieza a salir el espigoncito. Y ahí empieza a nacer. Pero ¿qué pasó? Ese coco se tuvo que morir para que naciera otro arbolito. ¿Verdad? Entonces, en usted se va a producir la convicción, la certeza de que pertenecemos al reino de Dios y que somos hijos, herederos y coherederos con Cristo, ¿verdad? Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, hermano. Porque Cristo está a la derecha del Padre, pero también está aquí a través del Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque Él se lo ganó, porque Él la peleó, hermano, y la ganó. Y Él dijo, consumado es, está hecho mi trabajo. Y así debemos de ser cada uno de nosotros. Creer, hermano, ¿verdad? De verdad en la palabra de Dios nos va a traer las victorias más grandes que usted no se imagina. Porque Dios no está ciego, ni es sordo, ni está manco. Él es el mismo que levantó a Lázaro después de estar putrefacto en la tumba. Él es el mismo que al tocar el borde de su manto esa mujer recibió la sanidad después de haber gastado todo lo que tenía. ¿Quién sabe, hermano, cuánto capital gastó esa mujer de flujo de sangre solamente por creer? ¿Verdad? Él es el Dios que dice Hechos capítulo 11. Búscamelo por favor. Hechos capítulo 11 versículo 5. En el libro de Génesis habla de este hombre. ¿Qué pasó con este hombre? Y ahí lo vemos. Yo estaba orando, Hechos capítulo, en la ciudad de Jope, y tuve en éxtasis una visión. Vi que el cielo descendía, perdón, no es Hechos, es Hebreos 11, me equivoqué. Hebreos 11, 5. Vamos a ver lo que pasó con esta persona. Hebreos 11, 5. Por la fe, mire, por la fe Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó. Pero antes de ser llevado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué fue lo que a este hombre lo hizo ser traspuesto o ser arrebatado, o mejor dicho, desapareció? Porque Dios se lo llevó, la fe que él tenía en Dios. Era un hombre, dice en Génesis, que caminó con Dios, agradó a Dios. Este camino es de valientes, porque la lista de los que van a ir a un lugar de tormento empieza, hermanos, por los cobardes. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos son los que lo arrebatan. Usted tiene que convertirse en un valiente. Un valiente es el que se apodera de lo que Dios ya dijo que es para él. Porque usted no es un arrimado, ¿verdad? Usted no es uno que llega. No es lo mismo que usted mande a su hijo a la escuela, su hijo llega a la casa, pero de repente ese niño o niña trae un amiguito o una amiguita a la casa y lo pasa adelante. Ese niño es muy amigo de su hijo o de su hija, pero no tiene los privilegios que tiene su hijo. Él puede quedarse ahí sentado y si le ofrecen, él toma lo que le ofrecen. ¿Qué diferencia hay entre un hijo y una persona que es allegada? En que el hijo tiene, ¿verdad?, la autoridad de coger todo lo que hay en la casa porque es de él. Puede ir al refrigerador, abrirlo y comerse todo lo que le dé la gana ahí,
Eso no lo puede hacer el que viene de visita a la casa, mientras no le ofrecen, ¿verdad? Busquemos Mateo 12:50. Ya estamos terminando. Esa persona que camina con Dios se convierte, ¿verdad?, en un hijo de Dios. Gloria a Dios. Mira lo que dice ahí, Mateo 12:50. Pues mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad. Estamos hablando de lo que es el reino de Dios. Él es el rey, Él es el presidente y nosotros somos sus hijos. Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. A medida que usted le dé lugar al Espíritu Santo y le dé lugar a la palabra de Dios, Dios le va a hacer entender que usted es un hijo de Dios, que usted es un heredero de justicia, hermano, que usted no es un desconocido para Dios. Mire lo que dice el Señor ahí, lo dijo el Señor Jesucristo, porque lo fueron a llamar, tu mamá está allá afuera y tus hermanos y te quieren saludar, te quieren hablar. Y él se dio la vuelta y miró a los discípulos que estaban con él y dijo, he aquí mi familia, ¿verdad? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Siempre que usted se sienta tentado a hacer algo que a Dios no le agrada, como leíamos en Gálatas, medite un momento si eso le agradaría a Dios. Como hijos que somos de Dios. No es que vamos a ser hijos hasta que lleguemos a la presencia de Dios allá. No, ya usted es un hijo y usted está caminando. Dijimos que no caminó con Dios. Agradó a Dios. Agradó tanto a Dios ese hombre que Dios dispuso a llevárselo. Solo él y Elías fueron arrebatados, fueron llevados vivos. Nunca el corazón, y me he puesto a pensar, nunca el corazón de Enoc ha dejado de palpitar, porque se fue vivo, y lo mismo Elías. ¿Y cuántos saben también que el Rey de Reyes fue arrebatado vivo? Él vino a la tierra a morir por usted y por mí, hermano, pero no porque él tenía que morir, pero como hombre glorificado fue arrebatado también, hermano, en las nubes, y los siervos de él lo vieron ir hacia arriba. Y él les dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No es que Dios se fue y lo dejó abandonado aquí a uno. Imagínese usted se baja de un avión en un aeropuerto con su hijo y lo deja tirado y se va. Dios no es irresponsable, hermano. Dios lo ama a usted. Dios me ama a mí. Porque Él es amor. Y Él quiere que nosotros reflejemos ese amor en esta tierra. Que nosotros compartamos con todos los que no conocen de Dios el amor de Dios por ellos como también por nosotros. Él no hace acepción de personas. Él vino por todos. Pero es de usted y de mí el creer o no en que nosotros ya no somos en esta tierra cualquier cosa. Somos herederos y coherederos con Cristo, ¿verdad? Fuimos llamados para hacer la gloria de Dios crecer en esta tierra. Si usted lo cree, usted va a triunfar, hermano, por encima de cualquier circunstancia. Usted va a orar y va a ver los milagros. Usted va a glorificar a Dios cuando solo usted sepa lo que le dijo a Dios en secreto en oración y Dios se lo contestó. Porque sabe que dice la palabra, entra a tu aposento y cerrada la puerta, clama a tu Padre que está en lo secreto. Y Él que ve en lo secreto te va a recompensar en público.
Tú vas a ver la gloria de Dios, hermano, si tú aprendes a vivir en el reino de Dios como hijo, heredero y coheredero con Cristo. Eso es lo que Dios quiere que nosotros, y tengo muchos más versículos aquí, pero el tiempo se ha terminado, para que nosotros cada día recordemos, hermano, que Dios está en nosotros y con nosotros, y es por nosotros el que nos va a dar vida por la eternidad. Nosotros fuimos salvos por la fe en Cristo, herederos y coherederos con Cristo, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo es el que da testimonio de que usted y yo, a través del Espíritu Santo, somos hijos de Dios. Estamos sellados con el sello del Espíritu Santo. Y nosotros un día vamos a vivir por la eternidad con Dios. Pero no esperemos, hermano, a estar allá para experimentar la gloria de Dios en esta tierra. Usted puede decir, está loco porque está hablando y viendo todo lo que está pasando. No, hermano. Si yo creo y en mí está la fe viva, yo voy a vivir viendo lo que Dios ha prometido para mí en la palabra. Y no me voy a dejar llevar por todo lo que está a mi alrededor. Voy a estar aquí para hacer la voluntad de Dios mientras Dios me lleva a la eternidad con Él. Y haciendo la voluntad de Dios, Él dice, joven fui y he envejecido y no he visto un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Desamparado en todo sentido, no en unas cuantas cositas. Si usted camina con Dios, usted va a ver la gloria de Dios, hermano. Va a ver la gloria de Dios. Y nosotros, hermanos, tenemos que transmitir ese mensaje a los demás para que los demás crean. Pero si usted mismo no lo cree, nada va a pasar y tampoco va a poder impactar a los demás. Al Señor muchas veces no le creían por la palabra, pero cuando veían los milagros que Él hacía, multitudes de personas se convertían al Señor. Y yo creo que Dios es digno de ser creíble, porque yo no tengo que preguntarle la vida suya, ni darle declaración de la mía, para que usted recuerde y yo recuerde todo lo que Dios ha hecho por usted hasta el día de hoy, hermano. Desde que usted llegó al Señor, su vida fue transformada. Créalo, hermano. Vivimos para el Rey y somos de Él. Y eso nos conviene. Cada día haga morir lo terrenal en usted. Aplaste al enemigo. No le dé lugar al diablo. No le dé lugar a las tentaciones. Viva para agradar a Dios y usted va a ver la gloria de Dios en la tierra. Porque Dios al hijo que es obediente lo complace. Si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, dijo el Señor. Si su hijo le pide un pan, no le va a dar usted una piedra. Ninguno de nosotros haría eso. Y el Señor lo dijo porque Él sabe. No le va a dar usted una piedra. Entonces, si ustedes siendo malos, sujetos a muchas pasiones, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más mi Padre le dará, verdad, a ustedes lo que ustedes le están pidiendo? ¿Por qué, hermano? Porque vamos a sujetarnos a la palabra de Dios, vamos a obrar conforme a lo que ella dice y vamos a solicitarle a Dios lo que la Biblia dice. No lo que yo quiero que me dé, porque yo quiero eso, no. Si nosotros pedimos con fe y creyendo que lo que estamos pidiendo está basado en la palabra de Dios, lo vamos a recibir, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que Él ya dijo que va a hacer en nosotros. Quiero que nos pongamos de pie, hermano, y vamos a hacer una oración. Y yo quiero que usted medite ahí donde está. Si hasta este día usted ha caminado como un heredero y coheredero con Cristo. Porque tenemos que sacar ese disco de creer que hasta que yo llegue al cielo voy a poder experimentar la gloria de Dios. Yo no conozco su situación, pero vamos a pedirle a Dios que haga crecer nuestra fe en la palabra,
para que nosotros podamos creer a lo que dice la palabra, para vivir conforme a lo que dice ella y experimentar el reino de Dios aquí. Cerremos nuestros ojos y vamos a pedirle al Señor: Padre, gracias por esta palabra. Gracias porque yo creo que usted ha hablado a nuestros corazones en este día, Señor. Porque usted es real. Y dice su palabra, Señor, que el que se acerca a usted tiene que creer que usted es verdadero, usted es real. Y no solamente eso, Señor, sino que también es galardonador del que lo está buscando. Y yo le pido en este día, Señor, que me ayude a mí a caminar en su palabra, a vivir bajo la voluntad de ella, a enamorarme cada día más de ese novio que pronto viene a buscarme. Porque somos su novia y usted es nuestro novio. Y pronto va a haber una boda. Ayúdeme, Señor, a caminar de acuerdo a como usted quiere. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro mejor ejemplo. Pero no se haga como yo quiero, sino hágase su voluntad. Señor, y también quiero orar por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, Señor, para que usted les dé la fortaleza y avive esa convicción en el corazón de cada uno de ellos, Señor, a que se crean herederos y coherederos con Cristo, si es que aprenden a padecer como Él padeció, dejando a un lado todo lo que nos estorba para agradarlo a usted y viviendo cada día más el reino de Dios en esta tierra. También quiero pedirle por todas esas personas que nos están viendo a través de las redes sociales y por los que van a poder ver y escuchar este video más adelante, para que usted los bendiga, Señor, y les deje saber que usted no se ha olvidado de ellos, que el arca todavía está abierta, que usted, Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo es el Noé de este tiempo de nosotros. Que usted nos abraza, nos ama, no nos discrimina. Ayúdelos a creer y que nosotros, Señor, entre nosotros nos cuidemos, entre nosotros nos protejamos, entre nosotros nos amemos, y el amor que prevalezca en nosotros animará y enamorará a los que aún no han venido. Ayúdenos, Señor, a todos, Padre, porque todos lo necesitamos. Que esta palabra pueda llegar a muchos corazones y que muchos que no creían que son herederos del reino de Dios lo empiecen a creer y vivan como verdaderos hijos de Dios. Gracias, Señor. Le damos por todo, por este servicio, por la vida de todos los hermanos que hoy pudieron estar aquí, porque ahora vamos a salir a nuestras casas, vamos a ver los anuncios de la casa también, Señor, y vamos a ver la vida diferente a como la estábamos viendo antes. Ayúdenos a creer, Señor, como dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que aún no hemos visto. Bendito sea usted y bendita sea su palabra. Le damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Y una vez más, hermano, el Señor dice en su palabra en Proverbios 8:17: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Busque a Dios en la intimidad, hable con Él, desnúdese delante de Él. No se necesita tener un gran léxico para hablar con Dios. La palabra que hay en su corazón, dígasela a Dios. Y el Espíritu Santo lo va a guiar esa palabra hasta la presencia de Dios, ¿verdad? Porque Él intercede por usted y por mí ante el Padre con gemidos indecibles. Cuando usted no sabe cómo decir algo y usted expresa lo que tiene en su corazón a Dios, Dios escucha esa oración. Y también esa palabra se aplica porque usted, amigo que me está viendo,
trate de venir a tiempo a los caminos de Dios. Porque Él dice, yo amo al que me ama y me halla el que temprano me busca. ¿Y por qué temprano? Porque mañana puede ser demasiado tarde. Aún hay tiempo. Ahora es el tiempo aceptable. Y el Señor nos llama. Y vamos a hacer una oración de fe por esos que nos están viendo. Para que el Señor bendiga la vida de todos los que van a poder verlo, este video. Señor, bendiga a estas personas que nos están viendo. Y como dice su palabra, repita conmigo esta oración, amado amigo y hermano que está aislado, que se ha apartado. No crea que Dios no lo va a perdonar. Si usted viene arrepentido, Dios lo perdona. Padre Celestial que está en gloria, hoy yo le doy gracias por darme la oportunidad de venir delante de su presencia, creyendo que usted perdona pecados y que usted envió a su Hijo para eso mismo. Hoy yo quiero que esa sangre que fue derramada en el madero lave y limpie mi vida. Le pido por favor, Señor, que perdone mis pecados. Hoy reconozco que soy un pecador, pero también creo que Cristo vino para limpiarme de todos mis pecados. Por favor, escriba mi nombre en el libro de la vida, para que si usted viene hoy o yo me voy, estoy seguro o esté seguro de que me voy con usted al cielo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra dice que con el corazón se cree, pero con la boca confesamos para salvación. Y si usted hizo esta oración de fe con sus propios labios,